Hola, somos Mauricio y Eugenio, los dos Ordóñez. Creemos en crecer, crear cultura y construir carácter. Este es nuestro podcast y queremos invitarte a la conversación. Esperamos que puedas disfrutarlo tanto como nosotros. Hola, bienvenidos a nuestro quinto episodio de Dos Ordóñez. Estamos muy contentos de estar una vez más aquí con ustedes teniendo esta conversación en plena Semana Santa. Esperemos que estén disfrutándola todos los que están aquí presentes, que los traemos trabajando. Quinto episodio, no hay quinto malo. Llegamos ya a los primeros 5 y bueno, estamos cerrando el primer trimestre del año. Se acabó, o se está acabando marzo. Entonces, nosotros tendemos mucho a ver el año por trimestres. Entonces, estos últimos días han sido días de juntas, de análisis, ¿verdad? Creo que es interesante cuando empiezas a partir tu año, ¿no? Cuando estás trabajando en medio de algún proyecto y llega ese momento en donde, bueno, vamos a ver qué ha pasado, qué hemos hecho estos 3 meses, ¿verdad? Empiezas a ver los números y hay todo tipo de juntas en estas semanas. Así es, creo que la junta de estas semanas han sido mejores que las juntas que tuvimos en el cierre del último trimestre, que fue el cierre del año pasado. Y bueno, entrando un poco en ese detalle de las juntas del año pasado, creo que fueron juntas que nos sorprendieron de distintas maneras, porque fue el último trimestre, pero también revisar todo el año, todo el 2023 de manera general. Nos llevamos varias sorpresas. Creo que por un lado nos dimos cuenta que aquí en Aliento crecimos en muchos sentidos. Creo que crecimos en cuanto a madurez como equipo de liderazgo. Nuestro equipo de liderazgo creció. Se levantaron más personas, se levantaron más líderes. Creo que estamos en un punto muy bueno con nuestro equipo de liderazgo. Económicamente pudimos crecer, pudimos comenzar a apoyar más proyectos en Aliento 300, que es este brazo social de Aliento que se ayuda o que se ocupa de apoyar a la comunidad que está aquí cerca de nosotros. Pero un número que nos pegó fue el número de la asistencia, ¿verdad? Fue un número en el cual crecimos, durante todo el año crecimos un 2%. Ahora, de la manera muy optimista, pues un 2% es mejor que 0 y es mejor que números negativos. Pero al menos nosotros no trabajamos con un 2% de crecimiento en la mente, ¿verdad? Sí, estamos teniendo una conversación difícil. O sea, yo me acuerdo de esa junta. En particular, fue una junta con muchos silencios. O sea, fue una junta de muchas miradas. Y como que simplemente me acuerdo que tú presentaste pues números como lo haces cada trimestre o cada semestre o cada año. Uh-huh. Y pues son esas juntas que como que tú traes un momentum de lo que está pasando, no sé, en esa semana, en los últimos 15 días, en ese mes. Y creo que tuvimos el año pasado especialmente un cierre de año muy bueno. O sea, creo que cerramos, o sea, nuestras expectativas, sobrepasamos las expectativas en cuanto a los últimos 3 meses. Pero pues de pronto tienes esta junta en donde ves los números que son fríos, que no tienen sentimientos, que no tienen emociones. Y pues te llevas a veces sorpresas, ¿no? Entonces, pero aquí estamos en el podcast teniendo esta conversación honesta. Este desahogo. Honesto y transparente. Pero creo que el punto es lo que aprendimos, ¿no? Sí, creo que vaya, una vez que ves ese número, ese 2%, es un número que hemos tenido, al menos habíamos tenido como equipo muy presente en la cabeza de que el 2%. Sí, a ver, es un número que a mí me sigue persiguiendo, bro. O sea... Ajá, sigo cerrando los ojos en la noche y me lo sigo viendo. Y sueño con ese número, o sea... Y a ver, no se trata del número en sí mismo, o sea... sino todo lo que representa un número. O sea, en cualquier organización... crecimiento significa muchas cosas y no solamente significa, en nuestro caso, una persona más ocupando una silla,
sino el saber que como organización puedes agregarle valor a una persona más y todo lo que esa persona representa, ¿no? Exacto, y creo que es este reto, al menos en esta ciudad de Monterrey, donde hay tanta gente que llega y se va, hay tantos foráneos, que si nadie llegara a la iglesia, naturalmente el número de asistentes bajaría, ¿verdad? Vaya, el hecho de que hayamos crecido 2% significa que llegó mucha gente nueva, pero simplemente por el tráfico natural de las personas, pues vaya, es difícil ese crecimiento como en cualquier otra organización. Pero creo que como dices, una vez que ves los números, una vez que ves ese resumen, tienes la opción de verlo y desanimarte, o tienes la opción de verlo y hacer apático, ¿verdad? De, pues yo hice todo lo que pude, o puedes tomar, creo yo, una tercera postura que es, pues, ¿qué cambios puedo hacer? ¿Qué ajustes vamos a hacer? ¿Qué cambios en la estrategia, en nuestras formas, organizacionalmente, cómo vamos a cambiarnos? Ahora, creo que podemos llegar a caer en este error de, pues ya estoy haciendo todo lo que pude. Ya hice todo lo que pude, al menos en este ejemplo que estamos dando. Pues fue un año de muchísimas actividades, tuvimos muchos eventos nuevos, tuvimos actividades que no habíamos tenido, que estuvimos estrenando y que nos fueron muy bien en las actividades en particular. Y podríamos caer en esa excusa de, pues ya estoy totalmente ocupado, no hay nada más que pueda hacer. Pero hace unas semanas, ya hace un par de meses leí este proverbio que compara el perezoso, lo compara con una puerta que se está moviendo sobre sus bisagras. Y creo que esta imagen es una imagen que hace bastante sentido, porque una puerta siempre se está moviendo. Una puerta, si prácticamente todos los días de tu vida sales y entras de tu casa, todos los días esa puerta se mueve. En los años que tenemos con este espacio, pues las puertas durante muchísimos años se han estado abriendo y cerrando. Pero si el objetivo sería llegar a esta mesa que tenemos enfrente, por ejemplo, pues después de años de movimiento, las puertas siguen igual de lejos que el día que comenzaron. Entonces creo que este proverbio nos habla acerca de que estar en movimiento y estar ocupado no es sinónimo de crecimiento, ¿no? Y compara al perezoso con esa puerta, porque precisamente la pereza o la flojera en nosotros podemos justificarla diciendo, ya estoy 100% ocupado, ya mi agenda está ocupada, ya estoy lleno de actividades. Pero creo que más importante que una agenda llena y más importante que actividades, deberíamos, o por eso estamos hablando de crecimiento. No solo se trata de hacer mucho, sino se trata de crecer, de avanzar, de seguir viendo resultados. Sí, y creo que te tienes que dar cuenta, y creo que para mí en lo personal fue uno de los primeros golpes que yo sentí cuando tuvimos esa junta, fue como que el pensar qué hice, o sea, qué estuve haciendo todo el año, ¿verdad? O sea, yo sé que estuve haciendo algo, o sea, sé que no me la pasé descansando, ¿verdad? O sea, al contrario. Uh-huh. Pero ¿dónde estuve enfocando mi esfuerzo? ¿Verdad? Porque no se trata de... O sea, el esfuerzo no es un fin en sí mismo, ¿no? Te esfuerzas para que haya un fruto, ¿verdad? Te esfuerzas para avanzar, ¿no? Para que personas encuentren eso que tú estás haciendo valioso, para que otros crezcan. Y fue como una crisis existencial, ¿no? Bueno, ¿qué hice? O sea, no solamente qué hice este año, sino qué voy a hacer el siguiente año. Entonces, fue como fueron días, yo creo, incluso hasta semanas, de tener muchas conversaciones de qué queremos hacer. Uh-huh. O sea, hay algo que tú siempre nos dices, y es, el año como quiera va a pasar. O sea, el precio lo vas a pagar. El punto es, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? Sí. O sea, el año como quiera se va a ir. Los otros 12 meses se van a ir, ¿verdad? Y yo no quiero otro año de ese 2% persiguiéndome, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y creo que requiere humildad. Creo que hemos dado pasos de humildad en decir, hay que hacer cosas diferentes. Hay cosas que sabemos hacer muy bien, pero a lo mejor no están dando fruto ahorita. Entonces, es momento de aprender algo nuevo. Es momento de tener ese corazón de estudiante. Es momento de sentirte incómodo. Es momento de hacer cosas que no dominas, que te sacan de tu zona de confort, ¿verdad? Pero si no las haces,
pues no vas a crecer. Y creo que al final de cuentas ¿queremos que esta organización siga de pie? Sí. ¿Queremos abrir otros 12 meses? Sí. ¿Queremos, verdad, poder hacer y seguir haciendo lo que estamos haciendo? Sí. ¿No? Y es algo que no tenemos garantizado. O sea, como cualquier organización, Sí. ¿verdad? Necesitas que la organización esté viva, ¿verdad? Necesitas poder cubrir, ahora sí, todo lo que representa, significa, se necesita para poder estar vivo, ¿no? Entonces, creo que muchas veces se van creando tendencias en nosotros, en donde vamos dominando ciertas cosas y creo que lo podemos ver en todas las áreas de nuestra vida. Vamos dominando algo y nos vamos sintiendo hasta cierto punto especiales y entonces eso va produciendo en nosotros un sentir de que pues yo hago esto y lo hago bien y así lo voy a hacer siempre y voy a hacer esto siempre, ¿verdad? Y creo que sí requiere esa humildad para decir, bueno, voy a hacer cosas que, o sea, no me siento ahorita que soy especial en eso porque nunca lo he hecho, porque es algo nuevo, ¿verdad? Porque necesito aprender, porque voy a equivocarme, pero te enfrentas a esa pregunta de, bueno, si haces las mismas cosas que hiciste el año pasado, va a suceder lo mismo que sucedió el año pasado, ¿no? Sí, y creo que el ir a las bases, el ir a esos puntos donde quizás uno no es cómodo o intentar hacer cosas nuevas, vaya, se tiene que exigir, ¿verdad? Después de esa junta que tuvimos hace ya pues prácticamente 3 meses, me acuerdo que fue un tiempo de regresar a las bases, de enfocarnos, reevaluar todo lo que estábamos haciendo. Y me acuerdo mucho hace un tiempo leí acerca de ciertas características que todos los animales y todas las especies necesitan para que puedan sobrevivir y que la especie sobreviva y no caiga en extinción. Y eran características, digo, no me acuerdo de todas, pero eran, por ejemplo, reproducción espontánea, que se puedan ajustar al ambiente. Pero me acuerdo mucho un punto que hablaba acerca de el ciclo de vida y de muerte. Y que ese ciclo de vida y de muerte se cumpla y pueda cumplir su propósito dentro de la imagen grande, ¿no? Y creo que eso lo podemos ver bastante aplicado a una organización. Nosotros mismos, vaya, la misma Biblia dice que la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? No habla acerca de la iglesia como una institución, sino habla de un cuerpo, habla de como si la iglesia es este organismo, este ser vivo. Entonces creo que aplica bastante esta imagen. Y aún me atrevería a decir, cualquier organización, más que una institución, es un ser vivo, porque lo conforman seres vivos que toman decisiones, que viven. Y pensaba mucho en esta característica de que el proceso de vida y de muerte se respeta y que cumple su propósito, en el sentido en que tienes que aprender a morir a ti mismo, tienes que morir a tus formas pasadas, a tus maneras de pensar del año pasado para poder cambiar y crecer, ¿no? Es necesario que la semilla muera para que pueda producir mucho fruto. Y al menos nosotros o de manera personal que somos creyentes en Jesús, pues hacen bastante sentido sus palabras donde dice es necesario que nazcan de nuevo. Porque es necesario ese proceso constante de estar viviendo y muriendo y volver a nacer en el sentido de poder reinventarte tanto en tu carácter, poder desarrollar y nacer de nuevo en tu carácter, pero también en tus pensamientos, en tus emociones. Y organizacionalmente también es súper importante hacer eso, ¿no? Tener esas juntas donde, por más que amamos lo que hacemos, tenemos que evaluar fríamente cuáles son las prácticas que tenemos que matar para que puedan nacer de nuevo. El que vas a morir es un hecho. El punto es, ¿quieres morir cuando estás en decadencia, cuando ya no te queda nada más por dar? ¿O quieres tú morir a ti mismo, matarte a ti mismo, por así decirlo, para que puedas renacer y puedas florecer hacia algo nuevo? ¿Qué sientes tú que has matado en estos 3 meses a comparación a lo mejor del año pasado? Que dices, estoy en ese proceso de morir a eso, ¿no? O sea,
Porque puede ser simplemente el sentirte cómodo en algo, puede ser un miedo, puede ser una inseguridad. Pero me gusta eso, o sea, si no estoy matando nada, o sea, si no me está costando algo, estoy, o sea, por más que no quiera o por más que yo en mi mente me convenza, estoy haciendo lo mismo que hice el año pasado, ¿no? Y voy a tener el mismo resultado que tuve el año pasado. Sí, pues creo que al menos en lo personal, y creo que ya lo he compartido en videos anteriores, es enfocarme en las relaciones. O sea, relaciones, porque al final del día, pues eso somos. Si realmente somos un organismo, pues el organismo necesita relacionarse de manera correcta y de manera eficiente. Y creo que te das cuenta que para que haya un crecimiento, pues un ser vivo no crece a base de estrategia, un ser vivo crece a base de salud. Y si está en un ambiente sano y si el ser vivo está sano por dentro, tiene lugar para crecer. Y cuando hay algo dentro que lo está deteniendo, cuando hay una enfermedad, cuando hay una infección, cuando hay algo que le está quitando de su energía o de su fuerza, es cuando un organismo no puede crecer y no puede desarrollarse. Entonces creo que ver el tema de las relaciones, tomar esta perspectiva que lo más importante más allá de una estrategia es que cada una de las partes esté sana. Que cada una de las partes esté en un lugar de madurez de carácter, de madurez emocional, en donde me acuerdo un entrenador decía esta expresión y puede sonar muy feo, pero en un lugar donde no hay una manzana podrida, ¿verdad? Porque la manzana podrida te pudre a las demás. Y no se trata de sacar a la manzana podrida, se trata de cómo la restauras, cuáles son las heridas o qué es aquello que lo está haciendo que esté en esa condición y cómo como líder puedes llegar a cambiar eso. Sí, me encanta y creo que lo respeto porque si hay algo retador es tratar con personas y siempre el empujarnos a tratar con personas, o sea, a crecer en nuestras relaciones, nos va a llevar a convertirnos en la persona con la que queremos tratar. O sea, antes de mandarle algo a las personas que me rodean, tengo yo que convertirme en esa persona para que ellos encuentren en mí lo que yo quiero encontrar en ellos, ¿verdad? Sí. No me lo has preguntado, pero yo quiero compartir qué es lo que estoy matando ¿Tú qué estás matando este año. Creo que para mí el año pasado, en esas semanas de reflexión, fue el darme cuenta que había un exceso de perfeccionismo en mí que no me dejaba compartir lo que me apasiona, lo que me encanta, en lo que creo que soy bueno, hablando en el tema, por ejemplo, de redes sociales. Uh-huh. Y una de las cosas que nos dábamos cuenta, conversaciones que tuvimos tenido, es que, a ver, es que nadie nos conoce. O sea, no es que el contenido no tenga valor, es que nadie nos conoce, es que tenemos un micrófono demasiado pequeño, sí, ¿verdad? Pero había algo en mí, como este perfeccionismo de no es el momento, me da pena, qué va a pensar la gente que me rodea, que me han conocido toda la vida, y como que eso apagaba un sentido de agresividad o de hambre en mí, uh-huh, de lo postergaba, ¿no? O a lo mejor lo hacía de vez en cuando, el usar mis redes sociales para pues compartir lo que hacemos, ¿no? Pero después de ese 2% fue de que killer mode. O sea, que creo que despertó algo en mí y creo que cuando tú asumes un sentido de responsabilidad, o sea, tú lo dijiste hace rato, tú puedes ver los números y creo que eso puedes aplicarlo en cualquier cosa. Puedes ver los números de tu salud, puedes ver cómo está tu familia, si estás emprendiendo algo o eres parte de una organización. Y puedes ver los números y decir como que, bueno, pues hicimos todo lo que pudimos. Ojalá que a alguien más se le ocurra una solución, ¿verdad? Y pues a ver qué pasa. Sí. O puedes realmente sentir el peso de la carga en tus hombros y decir, si nadie más, o sea, si yo no propongo una solución, nadie más va a proponerla. Y no en el sentido de que no haya alguien más. O sea, pues tenemos un equipo, somos un equipo. Pero tomártelo tan personal como llegar al punto de decir, yo quiero hacer algo, tengo que hacer algo, ¿verdad? Uh-huh. Quiero morirme en la raya para no repetir, o sea, para que haya más, ¿no? Para ir a más, para
que el gran trabajo y esfuerzo que muchos estamos haciendo dé fruto, ¿verdad? Entonces, creo que eso fue una combinación que me llevó y creo que puedo decir también nos ha llevado a tomar decisiones, a salir de nuestra zona de confort y buscar hacer cosas que no estábamos haciendo, ¿verdad? Y creo que así una vez más como romper esa idea de me quedo solamente en lo que me siento especial o esta idea no medio narcisista como no, pues yo soy especial, ¿no? Tengo talento, tengo un cierto don. Eso es suficiente, o sea, eso debe sacarme adelante. Se va a encargar de todo lo demás. Eso se va a encargar de todo lo demás. Y mi amigo, creo que no hay idea más equivocada, ¿verdad? Creo que no hay idea más lejana de la realidad. No importa qué tanto talento tengas, no importa qué tan especial seas, si nadie te conoce, ¿verdad? No va a suceder nada. Es quien te conoce, lo dijimos ya en otro episodio, ¿no? Quién te conoce y a quién conoces. Y son esos esfuerzos, ¿no? Y creo que ahí es donde yo he estado estas semanas, estos meses, pues buscando la fórmula. Intentando, muriendo a mi perfeccionismo, buscando salir de mi zona de confort. Pero creo que me siento contento, me siento apasionado. Lo estoy disfrutando. Sí. O sea, lo estoy disfrutando. Y creo que, a ver, este podcast que teníamos ahí en medio de conversaciones por mucho tiempo también se hizo realidad. Tenemos que reconocerlo por esa hambre de querer hacer algo, ¿verdad? De intentarlo. O sea, creo que estamos ahorita con esa mentalidad de que vamos a intentarlo, hazlo, ¿verdad? Sí, totalmente. Y es ese... Vaya, no creernos esa mentira de porque no soy bueno en algo no lo voy a hacer. O porque a lo mejor ahorita no lo disfruto significa que no lo voy a hacer. Sino creo que ahí es donde entra ese sentido de disciplina, entra ese sentido de pues qué tanto realmente quieres cumplir el objetivo y estás dispuesto a hacer algo en lo que quizás ahorita no eres tan bueno, ¿no? Y ahí, esto lo escuché hace tiempo, ahí el controversial Jordan Peterson lo ponía en una frase algo así como si no estás dispuesto a ser el bufón, no esperes el día de mañana a ser el maestro. Como que ser malo en algo es el primer paso para el día de mañana ser el maestro y dominar eso. Y yo lo veo, vaya, creo que es una realidad, el que si no estás dispuesto a ser, por ejemplo, un mal guitarrista, pues no esperes ser el día de mañana un buen guitarrista. Si no estás dispuesto a dar ese primer paso de experimentar, y no solo experimentar, porque pues convertirte de ser malo en un instrumento a ser bueno, pues no es experimentando, es una y otra vez hasta que después de quizás un año empiezas a ver avances significativos. Y también creo que desde otra perspectiva, vaya, no solamente no vas a alcanzar el objetivo, si no estás dispuesto a ser un mal guitarrista, no solamente no vas a ser un buen guitarrista, sino simplemente no te lo mereces. Porque no estuviste dispuesto a pagar el precio, porque no estuviste dispuesto a como muchos más que estamos haciendo cosas nuevas, que nos sentimos quizás incómodos. Creo que quizás el 1% o el 0.001% es talentoso de que nacen, siguiendo con el ejemplo, con un oído musical y salen tocando un instrumento. Pero todos los demás que estuvieron dispuestos a hacer el ridículo, a tocar en un recital tocando súper mal, pues todos ellos, no solamente por su trabajo, sino pues a mucha honra se han ganado el derecho de tocar un buen instrumento. Resuenan mucho esas palabras que cuando las usas de que te las he escuchado como que en los últimos días teniendo esa conversación de que es que no te lo mereces, ¿no? O sea, y es seguir rompiendo como este sentido de falta de humildad, de a veces simplemente pensamos que nos merecemos las cosas porque somos especiales. O sea, me merezco más influencia, me merezco que más personas me sigan, me merezco que mi organización crezca, me merezco tener una mejor posición de liderazgo. ¿Por qué? O sea, por el simple hecho de que tienes un talento, por el simple hecho de que tienes la facilidad de hacer algo. O sea, tienes que y lo estoy hablando en primera persona, ¿verdad? O sea, tengo que pagar el precio, ¿verdad? Tengo que pagar el precio y me gustaría que hablaras acerca de
comparabas hace unos días, teníamos esta comparación del síndrome del impostor Ok. con la mentalidad de estudiante. Y me encantó cómo hiciste ese comentario. Creo que es un buen momento para sacarlo. Sí, digo, esa frase la escuché también en un podcast. No me acuerdo su nombre ahorita, pero si alguien quiere saber, pues me manda mensaje y se lo puedo mandar. Pero es hablar acerca de el síndrome del impostor, que el síndrome del impostor básicamente es el no creerte suficiente para hacer algo. Cuando tú te ves menos a ti mismo y por eso y porque te ves con ojos menos a ti mismo, te crees no capaz de lograr X tarea. Entonces esta persona lo que hablaba era, te sientes mal no por el síndrome del impostor, sino te sientes mal en un tema de identidad. Porque de pronto te empezaste a sentir como el maestro y como en teoría eres el maestro, pues te da pena hacer preguntas, te da pena equivocarte, te da pena en ese sentido hacer el ridículo. Cuando en realidad, ¿cuándo dejaste de ser estudiante? ¿Por qué te comenzaste a creer maestro cuando toda tu vida eres un estudiante, ¿no? El estudiante nunca se siente mal consigo mismo por hacer preguntas. El estudiante nunca se siente mal por tener dudas. El estudiante nunca se siente mal por encontrar un área que desconoce y que ignora, sino todo lo contrario. Al darse cuenta que hay algo que puede aprender y en lo que puede crecer, pues va a tomar esa nueva área para crecer en ese sentido, ¿no? Entonces, muchas veces, resumiendo un poco, no es que tengamos el síndrome del impostor en el que, pues es que me estoy sintiendo menos conmigo mismo, sino no, precisamente eso eres un estudiante que está creciendo, que está haciendo cosas nuevas, que vas a tener que intentar nuevas disciplinas que nunca habías intentado si quieres crecer como no has crecido. Y en ese sentido uno tiene que tener esa identidad clara de, pues me vale, ¿verdad? O sea, me vale equivocarme, me vale, en nuestro ejemplo que hemos estado con este podcast, pues me vale subir un reel y que salga bien gacho y que lo vean 3 personas. Pues tienes que subir el primero. Y tienes que subir el primero y el segundo vas agarrando experiencia. Sí, le agarras amor a la curva de aprendizaje también. Exacto. O sea, son palabras que nos hemos estado diciendo mucho estas semanas de que curva de aprendizaje. O sea, le hemos agarrado cariño a la curva de aprendizaje. O sea, a que muera el perfeccionismo, a que muera la idea de que, bueno, es que yo en otras áreas ya estaba en otro nivel. Pero pues en esta estás en 0, ¿verdad? O sea, en -10. Pero curva de aprendizaje. O sea, la curva de aprendizaje te muestra que ya entraste en esa curva. O sea, estabas en 0 y ya estás en 1. Y mañana vas a estar en 2 y después en 3, ¿verdad? Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Creo que esa parte de agarrarle cariño a esa curva de aprendizaje, ¿verdad? A crecer. Y me encanta esa parte de nunca perder el corazón de estudiante. Uh-huh. O sea, nunca perder el corazón de estudiante. ¿Quieres agregar algo más de ese comentario? Pues no, digo, creo que simplemente cuando uno tiene esa identidad clara, cuando estás seguro en que pues no pasa nada si preguntas, no pasa nada si eres inexperto en algo, no pasa nada si te equivocas y estás con esa intención genuina de crecer. Vaya, creo que no hay, o más bien, la pereza se puede esconder, la flojera se puede esconder detrás de la soberbia en ese sentido. No es que no lo quiera intentar, es que me da miedo intentarlo. No es que, no, yo no necesito hacerlo, sino simplemente me da miedo hacerlo y hacerme sentir mal, hacerme sentir que soy inexperto. Y en ese sentido, platicaba con un amigo también, de hecho, y él me decía, es que me da miedo, por ejemplo, ir al gimnasio. Me da miedo ir y equivocarme y no saber qué hacer. Y lo que yo le decía es, pues imagínate algo que a ti te apasiona, ya sea la cocina, ya sea los carros, ya sea tomar fotos. Imagínate que de pronto alguien se acerca y te pide tips y consejos de eso que a ti te apasiona. Pues creo que con muchísimo gusto se los compartirías, ¿no? Y creo que con esa misma confianza, tú yendo a un área nueva puedes acercarte con alguien, pedirle consejo, acercarte y que puedas crecer desde 0 y perderle ese miedo al qué pena no saber, qué pena hacer preguntas, qué pena ser inexperto, qué pena intentar y equivocarme, sino todo lo contrario. Es necesario
ser el bufón para el día de mañana poder ser el maestro. Sí, tener esa libertad del qué dirán, ¿no? El volverte libre, el dejar de ser esclavo del qué dirán los demás, probablemente es una de las voces más grandes que escuchamos, ¿no? en nuestra cabeza. Creo que por eso no le tenemos miedo a hoy tener esa conversación. O sea, no tenemos por qué ocultar. O sea, y cuando tuvimos esa junta, creo que algo que dijimos fue, a ver, esta es la realidad, no vamos a negarla, no vamos a ocultarla. O sea, no es lo que queremos, no es donde queremos estar, no refleja el esfuerzo, el trabajo que muchas personas hacemos para que esto sea posible y para cumplir la visión que tenemos. Pero es lo que ahorita está ahí, ¿no? Y lo daremos todo para que el siguiente año... Y espero de verdad que este podcast siga hasta cuando tengamos la junta de este año y podamos darles un mejor número. Un mejor número que el 2%. Un mejor número que ese 2%, pero estamos en ese proceso, ¿verdad? Estamos en ese proceso de intentar cosas, de hacer, de hacer que esto funcione como lo hemos soñado, como lo anhelamos. Y creo que eso lo puedes aplicar en todas las áreas de tu vida. Y esta creo que puede ser una conversación simplemente de nosotros animándote, ¿verdad? Si tú estás en un momento parecido de que escuches voces que te dicen, te entendemos, o sea, sabemos cómo se siente estar ahí. Y simplemente, pues, ánimo, dale, o sea, inténtalo. Sí, un pensamiento que tenía esta semana y lo conecto mucho con lo que decías ahorita de morir a la opinión de los demás. Morir al que dirán de los demás. Yo me decía a mí mismo, qué cobarde que dejes que la opinión de otros, que ni siquiera te mantienen y a lo mejor que ni siquiera te pelen, te detengan. De alcanzar algo que tú anhelas, algo con lo que estás soñando. Qué cobarde que no estás dispuesto o que estás dejando que sus voces te detengan. Ahí es donde entra el no te lo mereces. Si las voces de otros te detienen a ti, no te lo mereces. No te lo merecías y pues nunca lo vas a conseguir. Sí, y sobre todo, si incluso ahorita venía a mi mente, si incluso estarías dispuesto, estás dando la vida por ese proyecto. O sea, literalmente, ¿no? O sea, estás dando tu vida por ese proyecto. ¿Cómo van a frenarte? Y cuando lo comunicas y lo externalizas, como que sí te das cuenta de lo ridículo que es. O sea, literalmente, sí. O sea, ¿te van a frenar eso? O sea, alguien que, bro, no está todo en tu esquina. Todo lo que has hecho. Ajá, esa persona no está en tu esquina, no va a ser, o sea, no se va a sumar contigo, ¿verdad? Es como, hazlo. Sí, no puedes darle ese peso de importancia a algo tan insignificativo. Algo que tú aprecias, algo que tú sueñas, algo con lo que literalmente pasas o ya has pasado tiempo construyendo. Vaya, es hora de hacerse el valiente y dejar a un lado las opiniones de otros. Creo que este ha sido un episodio muy real. Hemos estado probando cosas nuevas en el podcast, intentando que sea una conversación más real. Entonces, si llegaste hasta este punto del episodio, espero que estés animado, espero que hayas podido escuchar palabras que te afirman y bueno, una vez más, si no te había quedado claro hasta este momento, hazlo, ¿verdad? Ánimo, ¿verdad? Ve por eso. Así es, nos encanta platicar con ustedes. Si quieres dejar un comentario, te invito a que lo hagas. Estamos esperando sus comentarios. Si quieres, si llegaste hasta aquí, si has estado escuchando los episodios, nos encantaría saberlo. Nos encantaría continuar la conversación. Así que no temas en comentar o en mandarnos un mensaje, en saber, darnos tu opinión, qué opinas. Y eso es todo por hoy. Así es, por ahí nos vemos y seguimos la conversación. Que tengas un excelente día.